En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Ya nos encontramos en el tercer domingo del tiempo litúrgico de Adviento, y el pasaje del Evangelio que hoy se nos presenta es tomado del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 6 al 8 y del 19 al 28. El contexto general en el cual nos encontramos es el prólogo del Santo Evangelio según San Juan, y en donde el evangelista anuncia que Jesús es el Verbo eterno de Dios que ha venido al mundo para comunicar a los hombres mediante sus palabras y sus obras la verdad sobre Dios y sobre sí mismo, y hacerles partícipes de la vida divina. En lo específico, el pasaje del Evangelio de hoy retoma un tema típico del tiempo litúrgico del Adviento, en la personificación de la figura de Juan el Bautista. Y con ello entramos en el binomio precursor-Mesías. Es decir, los versículos que hoy meditamos nos presentan a Juan Bautista como testigo de la luz y voz que grita en el desierto, que anuncia a Jesucristo, la palabra que se encarna. Ser testigo de la luz y voz que anuncia al Mesías esperado es la misión esencial del hijo de Zacarías y de Isabel, y por tanto su realidad interior, su realidad personal, consiste particularmente en dar testimonio de la luz sin que él mismo sea la luz, y de ser la voz que precederá a la verdadera voz del Padre, que es el Hijo que viene a ser la plenitud de la revelación y que anunciará la conversión y la penitencia como camino para hacer recto el camino del Señor. De aquí nos damos cuenta de que Juan el Bautista solo es un hombre enviado por Dios y fue enviado para ser testigo, para dar testimonio de la luz, y que a través de su testimonio es que todos puedan creer. De hecho, esto que acabo de mencionar lo podemos leer literalmente en los primeros versículos que hoy meditamos, del 6 al 8. Esto es interesante porque el escritor sagrado nos está diciendo que Juan el Bautista ocupa el lugar irrepetible de precursor y que sin duda él no es el Mesías esperado. Por tanto, el único mérito que puede adjudicarse es de ayudar a que la mirada de sus seguidores se dirija solamente hacia aquel que viene después de él y de quien, dice el pasaje del Evangelio de hoy, no es digno de desatarle la correa de la sandalia. Juan el Bautista se convierte entonces en el medio para llegar a encontrar el Mesías. Su testimonio ilumina a aquellos que se encuentran en el camino del error, que viven en las tinieblas y que viven solo en la autorreferencialidad. En otras palabras, nosotros como cristianos no podemos colocarnos al centro del anuncio de la salvación. No nos anunciamos a nosotros mismos, ni mucho menos lo que Dios ha hecho con nosotros, sino que siempre hemos de conducir nuestras vidas y la de las demás hacia quien es el Salvador del mundo, a Jesucristo nuestro Señor. De esta manera, mis hermanos y mis hermanas, nos convertimos solo en testimonio, en aquellos que indicamos el camino hacia el Señor Jesús. Nuestra tarea, aparte de manifestar a quien es la luz y por quien vivimos iluminados en este mundo de tinieblas, debe ser también como un dedo que indica hacia quién hemos de ir, hacia Jesús. Por eso nunca hemos de decirle a la gente que nos sigan, sino que sigan a quien deben de seguir, que es el Señor de la vida, al Señor Jesús. En ese sentido, en el pasaje del Evangelio de hoy, vemos cómo Juan no responde, o mejor dicho, no dice nada de sí mismo, porque Juan no es su propio testigo. No vino a hablar de sí mismo, ni siquiera a hacer que la gente hablara de él.
La respuesta del Bautista es una referencia continua, total y radical a Cristo. Juan habla de sí mismo a través de una negación que repite varias veces. Yo no soy el Cristo, yo no soy Elías, yo no soy el profeta. Su vida no tiene más sentido que en relación con Cristo. Juan no es el esposo, sino el amigo del esposo. No es la luz, sino el testimonio de la luz. No es la palabra, sino la voz a través de la cual la palabra, con P mayúscula, puede hablar. Y es precisamente a través de este estar solo en relación con Cristo que Juan vive su vida en plenitud, es que cumple su misión hasta el final. Estas afirmaciones, mis hermanos y mis hermanas, las podemos constatar en la segunda parte del pasaje del Evangelio de hoy, cuando desde Jerusalén los judíos le enviaron sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eres? Y entonces Juan Bautista les confesó la verdad, que no era el Cristo, el Mesías. Y de igual modo, en los versículos siguientes, no se limita a negar que es el Mesías, sino que niega también todas las demás posibilidades de atribuirse una identidad particular. Él no es el Mesías, pero tampoco es Elías ni el profeta. El Bautista entonces se define a sí mismo en relación con alguien, y ese alguien es Jesucristo. De todo esto nos damos cuenta de que a la vez que Juan el Bautista niega su identidad, lo define propiamente a través de su ministerio, de su misión. Él se presenta solo como una voz que grita que es necesario eliminar los obstáculos que existen entre los hombres y Dios. Hacer recto el camino del Señor. Hacer recto el camino del Señor, que leemos en el versículo 23, es precisamente una llamada a no entorpecer la llegada del Señor a nuestras vidas. Muchas veces, como la clase dirigente de Israel, cerramos nuestra vida a una vida de gracia, donde el Señor quiere conducirnos hacia la verdad y la salvación. En cambio, tan acostumbrados a querer ser el foco de atención y el centro de todo, fijamos nuestra existencia en anunciarnos a nosotros mismos y en querer solucionar todo a través de nuestros pensamientos, ideas, sentimientos, que muchas veces nos llevan al error. Y no es que no confiemos en nosotros mismos, sino que en todo momento nuestro punto de referencia como guía, como luz, es y debe ser Jesucristo. De tal modo que, como Juan el Bautista, nuestra vida tampoco tenga sentido si no es en relación con nuestro Señor Jesús. Ante cualquier duda, ante cualquier situación, ante cualquier dificultad, hemos de ir primero a Jesús, a su palabra, a escucharlo, para saber qué es lo que quiere de nosotros y hacia dónde quiere conducirnos. Podemos quitar esa soberbia de querer saberlo todo, de querer solucionarlo todo, y podemos vivir en una ignorancia santa, como había dicho en videos precedentes, en la cual solo confiemos en la palabra de nuestro buen pastor, del Señor Jesucristo. En este tiempo litúrgico de Adviento, mis hermanos y mis hermanas, estamos llamados a reconocer la verdadera luz y no aquellas luces incandescentes que iluminan tantas casas, edificios o calles. No nos dejemos engañar por lo superfluo, por lo temporal, sino más bien caminemos esencialmente como hijos de la luz, por este mundo cada vez más oscuro y tenebroso. Seamos testigos de la luz para los demás. Y que Juan el Bautista nos enseñe a ser humildes y a reconocer que nuestra misión en el mundo es anunciar a aquel que quiere habitar en los corazones de cada hombre y mujer
de este mundo. Así sea. Y bueno, mis hermanos y mis hermanas, hasta aquí la reflexión del pasaje del Evangelio de hoy domingo. Y ciertamente les dije en el video que no hemos de decir que nos sigan a nosotros, sino que sigan a Jesús. Pero bueno, también pueden, digamos, darle clic y darle me gusta al canal para poder seguir participando de estos videos y que puedan seguir dándole me gusta y que puedan compartir con los demás la buena noticia del Evangelio. Recuerden, no me siguen a mí, no siguen a nadie, siguen a Jesucristo el Señor. Pase bien, Dios les bendiga y hasta la próxima.